pasado del texto que proporcioné. Habíamos tocado en una parte. Vamos a continuar siguiendo con esta explicación. Habíamos estado dejando el tema de la referencia a la historia del pasado, normas, sistemas normativos, derechos, y cómo los operadores del derecho positivo se referían a esto. Hemos hablado de algo del Procurador General de la Nación, de un juez de la Corte Interamericana, creo que habíamos llegado a la cita del Procurador del Tesoro, y seguimos, dice, un segundo aspecto a considerar, estamos en la página 113. Un segundo aspecto a considerar es el de la diversidad metodológica que campea en el ámbito histórico normativo. Creo que lo habíamos visto, ¿no? Este partito. ¿O no? Lo que yo les decía me parece que sí, habíamos señalado esto de la diferencia que hay de perspectiva entre los que van a la historia objeto de sacar información para otro tipo de fenómenos, de la historia social de la justicia, y quienes van con la perspectiva de los historiadores de derecho. Puede ser que utilicen las mismas fuentes, pero que en realidad están preocupados por otras cosas, y que también creo que les había dicho, y esto es importante, eso es lo que justificaría, al menos a mi juicio, la incorporación o la presencia de este tipo de saberes en una carrera de derecho, es que los historiadores de derecho estamos en diálogo con los juristas. Ya vamos a ver que en principio los historiadores de derecho no son juristas, sino que son historiadores. Publicaciones jurídicas, pero que pretende estar en diálogo con las necesidades, los debates, las implicaciones de los juristas. Si no fuese así, puede ser que el tipo de saber que cultive sea muy significativo, relevante, pero para otras disciplinas y no para los otros. Entonces, esto es importante. No cualquier aproximación desde un mirador, desde un atalaya cronológico. O sea, yo voy hacia el pasado y me encuentro con algo que tiene que ver con lo jurídico, no necesariamente hace a la historia del derecho, puede hacer a otro tipo de historias, a otro tipo de reflexión. Entonces voy al párrafo siguiente, dice: finalmente el tercer aspecto a tener en cuenta es el que se erige frente al riesgo de ignorar antiguos sobreentendidos y circunstancias particulares que marcaron la evolución disciplinaria, las cuales cuentan con entidad para suscitar equívocos entre los recién llegados al cultivo de lo histórico jurídico. Con lo anterior, lo que pretendemos subrayar es que tanto el origen de nuestra disciplina a nivel mundial como su introducción en Hispanoamérica resultan apenas inteligibles ante la eventualidad de prescindir de ciertas y determinadas discusiones conceptuales y motivaciones de política pública. En cuanto a lo dicho, cabe recordar, entre otros, el papel que durante el surgimiento de la historia del derecho como saber autónomo ejercieron las discusiones en torno a la pretendida validez universal de la estructura de la codificación en tanto que propuesta normativa. Lo que hace el ámbito hispanoamericano también cabe tener en cuenta la preocupación local por reafirmar la identidad normativa respecto de soluciones vinculadas con productos normativos europeos como los de regla plena. Es decir, todo esto. Es tan difícil, con términos tan, a veces, solemnes. En realidad, vamos a empezar con el primer párrafo. O sea, nosotros tenemos
un saber. Ahora, después en los sucesivos encuentros vamos a ir aclarando, ¿no? Usamos este texto de disparador, un saber científico, académico, profesional, ¿eh? Fíjense, ¿por qué distingo esto de científico, académico y profesional? Bueno, esto también tiene que ver con lo que hacemos nosotros los abogados. Los abogados tenemos una preocupación, a veces incluso una cierta impostación de querer hacer ciencia, cuando en realidad lo que mayormente hacemos es una actividad profesional, que no es científica. Que no sea científica no significa que es de menor calidad, es otra cosa. Creo que ya así como los médicos en general ejercen el arte de curar, nosotros ejercemos el arte de alimentar, de proteger y de defender, que no es una disposición científica. O sea que muchísimos colegas dentro de la facultad se enojarían por escuchar esto, porque hay toda una pretensión, ¿no? Nos dedicamos a la ciencia. Precisamente porque este saber tiene poco de científico, y no está mal, insisto, no está mal, es que tenemos esta pluralidad de interpretaciones, que uno dice, no, esto se ve así, esto se ve así, esto se deja de ver así, y eso es lo profesional. Entonces están las preocupaciones, las inclinaciones o las dedicaciones científico-académicas que van por otro carril, que tienen que ver con un marco teórico científico, que tienen que ver con la explicitación de las formas del conocer, con una actitud. Fíjense, esta es una de las grandes diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento profesional. El conocimiento científico implica una posición ingenua, pero ingenua no quiere decir tonto, sino una posición así desprejuiciada con respecto a lo que pretendo conocer. Me planteo, a ver, voy a indagar y tal vez llego a esta solución, que es la conjetura, que en el campo de la investigación científica se conoce como hipótesis. Puedo tener y debo tener una hipótesis, creo llegar a tal punto. Ahora, si de la investigación resulta que no llego al punto estimado, propuesto, imaginado con rigor, no hay problema. Ahora, cuando yo me planteo cómo voy a argumentar en el ámbito profesional, no voy desprejuiciadamente, voy a tratar de acomodar la carga para apalancar mi argumento. ¿Se entiende? Mira esta fantasía cuando la gente, pongamos esto que ya está viendo el mundo, la gente dice, no, en el Congreso la gente de la metía en el recinto, lo que nosotros vemos, más allá de los narrados, vamos a hacer la traducción de todo esto, pero fuera de eso es como una argumentación actuada. O sea, en el momento de estar en el recinto ya no hay más debate. Eso es una actuación como para la tribuna, vamos a decirlo así. Se están los tableros, se sabe. En ese momento, el debate fue antes. Fue en los pasillos, fue en las comisiones, fue con los asesores, está, o sea, por eso que también para los tipos de están emboladísimos, 10 horas escuchando lo que ya saben que van a escuchar, con los resultados que ya saben que van a escuchar, en todo caso estarán poloteando y algunos estarán viendo quién se ofrece al mejor postor. Bueno, a ver qué me das, están esto. Pero se entiende lo que quiero señalar, o sea, ahí no hay un debate donde se intercambian ideas racionales, esto no, porque ese debate ya se dio antes. Entonces, es un falso debate, es un debate que está actuado.
donde ya tenemos un resultado, por lo menos tenemos un resultado desde el punto de vista de la argumentación. No es que alguien diga, insisto, escuché estas maravillosas argumentaciones y a partir de esto se me ha revelado la equivocación. En todo caso, se me ha revelado que gobernador me llamó, conseguí, digamos, estamos hablando incluso no nada de... No está mal negociar, o sea, no voy a hacer alusiones a negociaciones espurias, banalizadoras y cosas por el estilo, sino, bueno, de hecho, amenazo con que estoy en una cosa, tal vez consigo otra. La política es el juego de la negociación, ¿no? Pero bueno, todo esto les quiero decir, ahí no es que hay un ejercicio del raciocinio ingenuo y, pensé que la propuesta de mi gobernador o de mi líder político era la mejor, pero me doy cuenta frente a la andanada de argumentos de un legislador de diferente corriente que ese es el punto. O sea, yo estoy acá, estoy en mi posición y voy a tratar de sacarle. Entonces, ¿son posiciones o son formas de verticalidad? Para ambas, tanto para esta como para esta, la historia del derecho como saber integra algo que ya vamos a ver, ahora quédense simplemente con la palabra, es historiografía. O sea, la palabra historia, ya lo veremos lunes o jueves que viene, cuando se llama historiografía o cuando se utiliza la palabra esta, ya no es lo que sucedió en el pasado, sino el conocimiento sobre lo que sucedió en el pasado. Una porción o una perspectiva. Entonces, el saber historiográfico relativo a lo normativo, que ya también hemos visto que es cultura jurídica, puede ser utilizado o puede ser aplicado tanto a lo científico académico como a lo profesional. Y en realidad, lo que nos vamos a encontrar es que en buena medida esto, historiografía jurídica, respondió, como decíamos en ese párrafo, hay dos dimensiones, una hispanoamericana, de la cual la Argentina es una expresión, y, comillas, universal europea. Vamos a empezar a ver un poco de esto. O sea, esa historiografía jurídica universal, que es europea, o sea, esta pretensión de los europeos de ponerse como representantes de la humanidad, que en algún momento, también fíjense, nosotros estamos asistiendo a el proceso a la decadencia del núcleo del Occidente, y esto no lo digo ni con desdén, ni con satisfacción, sino como un reflejo. Ustedes fíjense lo que está pasando en materia político, más que institucional, política y económica en el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo me refiero a hoy, la semana pasada y la semana que viene. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero fíjense, en los últimos 3 años hemos asistido a un conflicto bélico que se suponía que no pasaba. Se suponía que no hay derecho a la violencia para imponer. Y ya casi parece que está cerrado. Donald Trump dice: mira, flaco, tenés que ceder el territorio. Viene un líder que además es abogado. Ustedes piensen que Vladimir Putin es abogado. Y este señor dice: bueno, puede ser que como un acto de
pibes que me llevé de Ucrania. Bueno, vos lees los convenios de Ginebra, el protocolo de 1977, lo que dice Putin, y ves el Estatuto de Roma y decís, ¿qué está pasando acá? Esto no era así. No decían que no te podías llevar a los pibes, que esto es un crimen de guerra. Bueno, pero parece que va a ser así y ayudar a la iglesia, para los pibes y los europeos, pero la ven pasar. La están viendo pasar. O sea, piensen que Europa, desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, imponía los estándares de un montón de cosas. Y ahora se encuentran con que el secretario general de la OTAN casi que se dobla la espalda y le dice a Donald Trump papito en público. Entonces, bueno, ya después de cerrame a 8, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Un país que está a medio camino entre Oriente y Occidente, que gracias a los europeos se ha hecho más oriental que occidental, que es Rusia, China, Estados Unidos, que es heredero del mundo occidental. Bueno, hoy lo que nos están diciendo es ese mundo occidental en el que nos hemos formado como una especie de referente, espejo, modelo, ya no va más. No es que estoy diciéndolo con satisfacción, ¿se entiende? O sea, estoy haciendo una descripción que estamos viviendo, que estamos viviendo y que estamos viendo a un ritmo tan dramático, prepárense para cosas así como los japoneses hace unos años querían tener ese derrube, empiezan a prepararse dentro de 10 o 15 años que la gente empieza a querer hacerse cirugía plástica para tener los ojitos rasgados, porque los que van a manejar el mundo son ellos, no de donde venimos nosotros. Entonces, lo de universal, pongámoslo en la idea de el occidente que dominó el mundo hasta hace unos años, digamos, y el núcleo duro de ese occidente. Estados Unidos no es núcleo duro, o no era núcleo duro originalmente. Entonces, la historiografía jurídica como saber científico, académico y profesional tiene que ver, tuvo que ver con un debate jurídico, un debate de posiciones argumentales, de organización de la administración de justicia, de diseño normativo, de un montón de cosas. O sea, que la preocupación por indagar en el pasado de las estructuras normativas no fue resultado de un devaneo especulativo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a qué nos dedicamos. No. Esto justamente nos da, digamos, nos da la orientación nos da la explicación para reflexionar sobre el movimiento poderoso en el cual se inserta y también por otro lado, para entender por qué se destinó tanto esfuerzo y por qué se destinó tanto dinero, y al mismo tiempo nos da la pauta de por qué hoy no se destina ni tanto esfuerzo ni tanto dinero, porque los superiores de derecho no están participando de los debates jurídicos. O sea, no están participando de los grandes debates jurídicos. ¿Entiendes? O sea, esto, como dice el Evangelio, por los frutos los conoceréis. Y cuando ves que hay frutos, que hay algo que es importante. Cuando no hay frutos, no te normal. Sí, esto es así. Ustedes fíjense lo siguiente, para que ustedes tengan una idea. Cuando hace 100 años, este país en el que nosotros estamos viviendo, la otra cosa, aspiraba a ser
uno de los referentes a nivel mundial, que parezca mentira. Y esto se daba en todos los órdenes de la vida. ¿Ustedes escucharon hablar alguna vez de Florentino Ameghino? Florentino Ameghino era un paleontólogo. Entonces, por ejemplo, como en ese momento nosotros los argentinos siempre somos un poquito echados para adelante, como diría mi abuela, en ese momento el hombre se había originado en la Argentina, decía Florentino Ameghino. Claro, porque no vamos a andar con chiquitas, o sea, todo tiene que ser a grande. Entonces, pero más allá del error, de la exageración, esto marcaba una sensación. ¿Entiendes? O sea, estamos en el mundo para participar de su conducción, de su orientación. Y, por ejemplo, también ustedes imagínense, ahora, miren como Corsi en Ricorsi, idas y vueltas. La doctrina Drago, hace 120 años, deuda externa, un país que vuelve a estar Venezuela y la decisión de ir a cobrarle la deuda con una flota. Miren qué cosa, parece que estamos casi en la misma historia. Ahora tenemos una flota norteamericana frente a las costas de Venezuela. Y la Argentina dice, no admitimos el cobro compulsivo de la deuda externa. Y se convirtió en una doctrina del derecho público americano. O sea, no lo tomaron a la joda, que la Argentina dijese, era la Argentina. Claro, después vinimos con otro montón de mamarrachos que va a estar pero sería otra historia y otra. Pero entonces, en ese momento, que la Argentina era eso, que tenía, no solamente tenía una enorme riqueza, también, ustedes no lo van a creer lo que voy a decir, pero un obrero en Buenos Aires ganaba más que un obrero en Berlín o un obrero en París. En esa época. En esa época, que se va a celebrar el primer centenario de la República, se invirtió un montón de dinero para estudiar la historia del derecho. Ustedes piensen en lo siguiente: en una época en la que publicar libros en papel era muchísimo más caro que ahora, se publicaron como 50, 60 libros específicamente para eso, y no dijeron, y no hay plata, no, ahora no se puede, estamos acá, pobrecitos, dando lástima. No, el dinero, ¿por qué? Porque avanzar en la historia del derecho formaba parte de desentrañar ciertos dilemas, avanzar en descubrir quiénes éramos. Miren, esto es como, yo siempre cuento la misma, ya se lo dije una primera clase, ¿no? Pero que en la Argentina se ha convertido como en una especie de, así casi de karma reiterado. Cada vez que, no se puede hacer nada. No, es imposible, cualquier cosa es imposible. No sé, estás en un edificio de departamento. El portero se rasca la que te dije y, este tipo no podemos echar a Pirulo porque hace tantos años. Vos te decís, pero ¿dónde vivo? Como dice una especie como de gelatina, ¿no? Y de repente, esta cosa, nada se puede hacer. ¿Se acuerdan cuando el día que atentaron contra Cristina? Yo llegué a mi casa, me dice mi mujer, era las 11 menos cuarto. Venía de una clase de acá. Justo fue por el día del abogado. Mañana es feriado. ¿Qué cosa? ¿Qué es feriado? El presidente acaba de decir que es feriado. Pero ahí te das cuenta que cuando se quiere hacer las cosas, no existe esa maraña de que no se puede. El flaco este había dicho, mañana es feriado, lo dijo 10 minutos antes de que terminase el día. Y hubo feriado. ¿Se acuerdan? Estas son las cosas.
Por eso es que esa cosa de estar como atrapado en una especie así como de telaraña donde no se pueden hacer las cosas, no, cuando se quiere se puede hacer y cuando no se quiere no se hace, no es que no se puede. No vamos a decir que todo es fruto de la voluntad, pero no le neguemos entidad a la voluntad y al deseo de cambiar. Entonces, entendamos, en un momento en este país, hace 100 años, en un país que pretendía ser una potencia y que tenía un lugar en el mundo más significativo, se puso mucho dinero para investigar los derechos. Esto tenía que ver con algo que vamos a ver ahora más adelante, o el lunes, pero más adelante, es porque la historia del derecho servía para explicar cosas que resultaban para esos contemporáneos vitales. Bueno, antes de que pasase esto en la Argentina y en el resto de Hispanoamérica, vamos a lo que pasó a nivel universal. ¿Por qué? Porque si bien la historia del derecho argentino como saber, o sea, como historiografía, es algo que tiene una radicación en nuestra realidad, en verdad, ese saber como tal, como disciplina, nace en Europa. O sea, hay una historiografía jurídica argentina porque antes surgió una historiografía jurídica, como área del saber, como campo del saber, diría jurídico. Bueno. Y acá vamos un poquito más atrás. La historiografía jurídica comienza como disciplina, comienza a principios del siglo XIX. No quiere decir que no había derecho del pasado, ¿sí? De hecho, hay sociedad, hay derecho. Ya decían los romanos, donde hay sociedad hay derecho. Entonces, siempre va a haber un pasado del derecho. Pero como una reflexión consciente y deliberada para tratar de reconstruir lo que ese derecho del pasado fue, recién lo tenemos a comienzos del siglo XIX. ¿Y cómo es que nació esto? Porque a mediados y finales del siglo XVIII, o sea, antes, aparece una escuela, una corriente que es la del derecho natural racionalista. En este sentido, ustedes tienen que recordar, pero que lo sepas, lo digo, no hay problema, pero lo que se llama derecho natural, hay dos grandes corrientes. La escuela, Está bien, pero ese es positivo, pero al interior del bionaturalismo tenés dos grandes corrientes. El bionaturalismo clásico, vamos a decirlo así, que está entroncado, que está vinculado con Aristóteles, con Tomás de Aquino, el pensamiento tradicional de la Iglesia Católica, entre otros, y el bionaturalismo racionalista que tiene que ver con Wolff, Leibniz, bueno, también Kant, que a veces comparten el escenario, en algunas cosas coinciden, en otras no coinciden. Por eso es que también, por ejemplo, para plantear esta cuestión de la diferencia entre los derechos naturales o las corrientes del derecho natural, a veces te pueden decir, lo ha dicho la Corte, a veces hay una posición iusnaturalista, por una posición iusnaturalista, en la cual hay derecho a la autonomía plena. Por otros dicen, hay, entonces, por derecho natural, ahí tenés que ver cuál es el derecho natural, cuál corriente.
van a decir que hay derecho a la autodeterminación y a la autopercepción, entonces van a decir, no, por derecho natural no podés elegir lo que sos, sino que estás dentro de un cierto orden. ¿Se entiende esto? Como para que entendamos que a veces podemos estar en una ensalada de consecuencias naturalistas, porque en realidad lo que pasa es que hay dos grandes corrientes. La corriente naturalista racionalista, que es la de la modernidad, y la del naturalismo clásico. En este caso no estoy haciendo ningún juicio de valor ni poniéndome en una posición, sino describiendo la existencia de posiciones. Entonces, este naturalismo racionalista es una corriente que está en el sustento, en el origen, tanto del constitucionalismo como de la codificación. No quiero decir que el otro naturalismo no haya tenido influencias, tienen ahí a veces lecturas más o menos objetivas, más o menos interesadas, no está mal que sean interesadas ni que sean objetivas, pero en buena medida el mundo que nosotros conocemos, con personajes como Montesquieu, Rousseau, es más bien del naturalismo racionalista. Esto en el campo del derecho político, de las instituciones políticas. Pero en el campo más específico del derecho de uso cotidiano, que va a alimentar la codificación, tenemos autores como Mattel, como, bueno, ya le dije, Leibniz, Wolf, Burle-Marx, y unos autores que ahora, estos autores planteaban ¿qué cosa? Que había, en realidad, de ahí viene el nombre, que en la naturaleza existía un derecho justamente que estaba en las cosas, que era racional. ¿Qué quiere decir que era racional? Que mediante el uso de la razón se podía deducir la existencia de sus principios. Este derecho racional era universal y era abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjense estas cosas como... Y en este sentido, vamos a ver que quizás la rama del derecho que más ha conservado, al menos desde el punto de vista conceptual, estos criterios es el derecho penal, los tipos penales. Tipos penales, armó estructuras conceptuales que abarcan un montón de situaciones diferentes, tiene esa entidad. Entonces, el derecho sería algo universal en todo el mundo, para todos los seres humanos. Fíjense además también, entendamos, por ejemplo, esta posición, el derecho natural racionalista supone que lo que caracteriza al hombre son dos cosas. Su autonomía, su voluntad y su razón. Ahora, si no tenés razón, no serías humano. Y si no sos humano, no estás protegido por la humanidad y por los criterios de humanidad. Y esto, en algunos desvíos, terminó en algún momento, la gente se ha olvidado, los dramas de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, nos acordamos del desgarrador
nazis llevaron al exterminio a personas con síndrome de Down. No eran solamente personas de otras religiones o de otras etnias. Entonces, vos sos alguien con un síndrome de Down, perdónenme la expresión cruel y terrible, no sos ser humano. Entonces, si no sos ser humano, te puedo eliminar sin cometer homicidio, porque careces de la dignidad de la humanidad. Entonces, fíjense, este debate se está volviendo a dar ahora. La eutanasia, la interrupción del embarazo previamente. Aquí una parte conceptual. Tengo la autonomía, soy libre para decidir por mi cuerpo y decido por otro. Fíjense cómo estamos atravesados por un montón de estas cosas que vienen detrás. Entonces, el hombre de la ilustración es un hombre que cree en la tecnología, que cree en el conocimiento. Fíjense que también de esta época, un poquito posterior, estamos hablando de finales del 18, pero de esta época es la novela de Mary Shelley, Frankenstein, el hombre que crea vida. Y la tecnología, en realidad, no es que hizo un libreto para una película de Hollywood, hizo, estuvo trabajando en esta discusión. El hombre que se cree Dios o incluso superior a Dios. La modernidad tiene esto. Construir cada vez edificios más altos. Ahora estamos otra vez. Miren, esto es una de las lecturas posibles del ser humano, de su historia. Es esta cuestión de tratar de superar a Dios. Dios no existe. Ahora es la inteligencia artificial, la robótica, no sé qué. Hasta que venga un sopapo y vean que estas cosas, la genética. La preocupación del hombre por tratar de superar a su creador o desconocer a su creador es nuestra constante, o una de las constantes de la vida de Dios. Con la modernidad estamos en un momento, por ejemplo, ustedes piensen, no sé si escucharon, hace unos 20 años hubo un poquito más de 20 años, quizás 30 años, se dio un enorme debate intelectual, del que quedan todavía reminiscencias, hablaban del fin de la historia. Y sobre esto del fin de la historia, en realidad, lo que Francis Fukuyama, que es un pensador de bastante bajo vuelo, que es muy influyente en los grupos de generación de ideas de Washington, lo que hizo fue relanzar una idea de Hegel. Hegel, a comienzos del siglo XIX, decía que la historia había llegado a su fin. En esto no quería decir que no iban a haber más acontecimientos. Lo que estaba diciendo Hegel era ni más ni menos que el hombre había llegado a la plenitud del desarrollo institucional con la Revolución Francesa. Ya estaba. No iba a haber más. Habíamos llegado a la plenitud. Fíjense estas cosas. Entonces, uno puede decir que tipo es un pedo negro, pero puede ser pedo negro o no, enormemente influyente en la realidad. O sea, las ideas tienen o pueden tener un impacto sobre las realidades. Si no, díganle a los que tuvieron que padecer el experimento soviético y pasaron hambre, frío, fueron al Gulag, cosas por el estilo. Bueno, esto se los digo, pero estamos en las puertas, y esto que yo estaba hablándoles antes de Dios, la Revolución Francesa desconoce al Dios de la tradición judeo-cristiana y habla de la diosa razón. La explicación más categórica. Pero lo cierto es, hay todo un movimiento que dice hay una construcción normativa, mejor dicho, una construcción normativa, hay un sustento de que frente a la manera de vivir, de hacer y concebir el derecho, hasta ese momento no. Lo jurídico es universal,
se puede deducir mediante el uso de la razón y conduce a la formulación de reglas y criterios abstractos. Fíjense que sobre esto también, como ya algo había dicho en otra oportunidad, esto que estamos planteando de lo universal es lo que muchas veces hace crujir el derecho internacional. ¿Hasta qué punto lo que llamamos derecho internacional es o no es universal? Y es en cambio algo situado, algo de Occidente, algo que no es universal. Donde además también Occidente reconstruye cada cierto tiempo sus miradas de lo que es correcto o lo que es incorrecto. Fíjense, no sé si se acuerdan, que está muy bien retratado, en las primeras páginas del Principito, lo que Saint-Exupéry plantea sobre el planeta del Principito. Dice que lo descubre un astrónomo turco, joven, vestido de la turca, el mismo astrónomo, más viejo, con una corbata, no sé qué. Ahora sí, el asteroide está bien descubierto. Claro, el personaje se ajustó a los estándares de corrección. Occidente planteaba cosas que sigue planteando, hoy cambia. Hace 100 años en nuestra América todos querían parecer blancos, porque Europa juzgaba la seriedad en función del color de la piel. Hoy ahora es otra cosa, ¿entiendes? O sea, pero siempre está como con una especie de medidor de calidad. Y todo esto viene a cuento por lo siguiente. Bueno, entonces existe un derecho que es universal, que es deductible por la razón, que es abstracto. Y debería ser este principio la base del derecho positivo. No estamos hablando del positivismo, sino cada país tendrá que hacer su derecho, pero en realidad, en base a este criterio. Bueno, listo. ¿Qué pasó? Que el movimiento que refleja esto de manera más categórica y parece ser más fiel es la Revolución Francesa. Y esa Revolución Francesa, tan extraordinaria, en algunos casos maravillosamente poderosa, pero también inconstante, voluble y contradictoria, deja paso a Napoleón Bonaparte. La Revolución de la Libertad consagra un tirano inteligentísimo, pero tirano en fin. Y este tirano, tan arrogante por un lado, pero tan inteligente por otro, impulsa la aparición del Código Civil de los franceses. Había habido otros códigos antes. El Código General Prusiano, en 1794, el Código Austríaco. Pero la idea de codificación alcanza un impacto tremendo con el Código de Napoleón. Y fíjense que también los franceses, dentro de sus múltiples habilidades narrativas, tienen esa característica que los hace mostrar casi como simpatía. Personajes como Napoleón, no vuelvo a insistir, un hombre de una capacidad extraordinaria. Además, piensen, que murió con 52 años, de ser un don nadie periférico, Napoleón muy chiquito, como un niño,
casi niño, no había adolescencia en ese momento, pero diríamos 13, 14 años, los papás, que eran de la isla de Córcega, que acababa de incorporarse a Francia, consiguen enviar a su hijo a París para que se incorpore, digámoslo, se codee con la élite dirigente de tercer nivel. Y Napoleón no sabe hablar francés bien. Le hacen bullying a Napoleón. ¿Por qué no sabe hablar francés? Imagínense, este señor llega a consagrar una nueva casa real. O sea, el tipo era hábil, y da vuelta al mapa de Europa, termina siendo derrotado, pero en el camino de hacer todas estas cosas, y dicen quienes han investigado que además el Código de Napoleón, como pocas obras de esta índole, realmente tiene cosas de Napoleón. O sea, no es que Napoleón puso unos flacos a laburar y después dijo, este es mi código. O sea, se reunía con los juristas, parece ser que con, no me puedo acordar ahora el nombre, no es Pardieu, bueno, pero el gran responsable, el operador en serio, pero participaba de las reuniones, opinaba, no, esto acá, allá. Bueno, y entonces cuando Napoleón va expandiendo su imperio, va obligando a usar el código de los franceses, que es su código. Entonces, el código de Napoleón se empieza a aplicar en muchos lugares. Particularmente, en uno de los lugares donde se aplica es en Alemania. Piensen en lo siguiente, más allá de las terribles y nefastas manifestaciones del pensamiento alemán en el siglo XX, realmente Alemania, como se decía en el siglo XIX, y lo dijo Dalmacio Vélez Arfield, Alemania era considerado el país del derecho. No el país de la corrección, sino el país de los grandes pensadores del derecho, incluso de los grandes pensadores. Empecemos, mencionamos dos nombres. Mencionamos Hegel, mencionamos Kant. Podemos hablar de Fichte, podemos hablar de Nietzsche, podemos hablar de Marx. Es o sea, simplemente la delantera que tiene este equipo es muy potente. Y tenía grandes juristas, además. Este país de grandes juristas había tenido que aplicar el Código de Napoleón. Bueno, cuando la estrella de Napoleón declina, aún antes de que decline totalmente, no se había producido todavía la batalla de Waterloo, pero en Alemania se va a producir, Alemania que no forma parte, o mejor dicho, no integra en ese momento un Estado unificado, es una región que aglutina principados, señoríos, reinos, pero que tiene una enorme identidad cultural. Se plantea, bueno, ¿qué hacemos ahora con el derecho? Y ahí se va a producir una polémica entre dos grandes juristas que, siendo alemanes, tienen apellidos más bien franceses. Te digo porque la manera de mencionarlos, por más que se diga a veces a lo germánico, es de carácter francés, porque en realidad incluso estos juristas eran descendientes de hugonotes, o sea, de calvinistas franceses. Uno de estos señores es Thibaut. Thibaut es un
civilista que frente a la situación que se está dando de abandono de las tropas y de la opresión francesa, ¿qué hacer en el campo del derecho? Dice, y tenemos que seguir usando el Código de Napoleón. Lo ajustamos un poquito, lo mejoramos. Y su argumento era lógicamente muy sólido. O sea, desde el punto de vista de la lógica, era sólido. ¿Por qué era sólido? Si el derecho es algo universal, abstracto, irracional, y los franceses han hecho un código, no es un código de los franceses, es un código universal. Lo que tenemos ahí es la universalidad de la abstracción y de la racionalidad. O sea, no hay código francés, alemán o polaco. Hay códigos. Y ya tenemos uno. Entonces, en todo caso, tenemos que ajustar. Bueno, este argumento va a ser rebatido por Carl von Savigny, o Savigny, como decimos nosotros. Los alemanes decían von Savigny, ¿pero? Bien. Savigny va a decir, y hay una polémica, se discute con Thibaut desde el punto de vista científico, profesional, y dice, no, el problema que hay acá es que esto está equivocado. El derecho no es algo abstracto, es algo concreto, propio de cada sociedad, está situado, no es universal. Y no es deductible mediante la razón, es algo no racional. Cuando uno dice no racional no quiere decir demencial, sino no es que es algo que se puede deducir, no, hay que ver la realidad. Esta es la posición de Savigny, que en realidad va a dar lugar a otra corriente opuesta. O sea, así como tenemos que esto es diferente, la posición de Savigny va a ser una posición que se conoce como historicismo jurídico, es la expresión jurídica del romanticismo. O sea, frente al racionalismo, el romanticismo; frente al racionalismo, el historicismo; frente a la idea de la abstracción universal, la concreción situada. Las expresiones jurídicas son propias de cada pueblo, no de la humanidad. Bueno, esta idea de Savigny fue aceptada muchísimo más que la de Thibaut. Claro, era la versión alemana frente a la versión francesa. Frente al imperialismo francés de la humanidad, era la manera de decir, no, ya está la versión alemana. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? Si bien Savigny es un historicista romántico que plantea una alternativa diferente a lo del naturalismo racionalista, Savigny también y sus adelantos, sus colaboradores, sus simpatizantes, forman parte de una época y adhieren implícitamente, a veces inconscientemente, a un canon de reconocimiento o de verdad.
estamos en una época en la que se consagra el cientificismo. No sé si acá yo les había traído un cuento de anécdota. Pero fíjense cómo en algunos casos, esto todavía nos pasa a nosotros. Vivimos en una época de deconstrucción de la modernidad, de posmodernidad, y sin embargo hay todavía reminiscencias de la modernidad, como por ejemplo cualquier cosa que se haga. Hay un estudio de la Universidad de Berkeley que dice que tenés que dormir 35 minutos, tomar un vaso de agua, cualquier pelotudez de esta, pero está supuestamente avalada por alguien que no sabés quién carajo es, pero parece ser que es un grosso de algo. Además siempre va cambiando. Sí, bueno, pero fuera de eso, entonces, fíjense, yo siempre digo lo mismo. No sé por qué, pero sobre todo se ve esto en las publicidades de dentífricos. Cuando vos ves la publicidad de dentífricos, suele aparecer un tipo más o menos de mi edad, o más pelo en realidad, canoso, anteojos, con un guardapolvo. Este dentífrico, quédate piola, es buenísimo. En realidad el tipo puede ser un odontólogo, puede ser un fiambrero, no sabés. Pero bata blanca, ¿cierto? Es la ciencia. O sea, está apelando la publicidad a nuestra idea de seriedad. O sea, si lo dice la ciencia, es bueno. ¿Sí? Bueno, en la época de Savigny es, listo, vos tenés las ideas que se te canten. El derecho no es algo abstracto, universal y racional, es algo concreto de cada pueblo, pero me lo tenés que demostrar. Tenés que abonar tu punto de vista con la seriedad científica. Y entonces, para que la posición de Savigny mereciese el respeto, o por lo menos, no si mereciese, confirmase la expectativa que había con respecto a la solidez del punto de vista, necesitaba el desarrollo de un saber académico reconocido que lo apalancase. Y ahí nace la historia del derecho. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía Savigny, con el cual colaboraron estos personajes que no eran unos pañaguados de Walt Disney, que eran los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm eran unos nietos que estaban a ver qué puedo meter, un par de muñecos, unas películas. Porque se dedicaron a los hermanos Grimm, no existía el término en ese momento, eran una especie de antropólogos sociales. Existía el saber autónomo. Entonces, rastreaban en el folclore de las tradiciones alemanas, de los cuentos, de las narraciones, estaban tratando de ver la posesión, la filiación, el parentesco. O sea, Hansel y Gretel y todo eso, no es que estaban tratando de ver, no les pasaba mucho si había una vieja caníbal por ahí dando vueltas. Estaban tratando de ver qué pasaba con la familia, con el parentesco. Estaban tratando de levantar qué había de común en las tradiciones alemanas para poder hacer después, darle forma a un derecho alemán homogéneo que fuese la respuesta a la pretendida universalidad del derecho del Código Napoleónico. Entonces, la misión de la historia del derecho era acompañar y prestigiar la posición de Savigny, y para esto además tenía que ir desarrollando un instrumental intelectual que
resultase indiscutible. Entonces, de ahí es que en Alemania empieza la historiografía jurídica y de ahí también es que en Alemania hay platita para hacer esto. Platita porque estamos rechazando la posición de los franceses, que es una posición muy prestigiosa, y la tenemos que rechazar con papeles buenos. No podemos estar flojos de papeles frente a esto. Pero fíjense cómo, no es que dicen, ay, no sé qué hacer, me voy a estudiar el pasado. No, estoy tratando de dar una respuesta jurídica que sea operativa frente a esta política. Así que, fíjense, espero después ir acelerando un poco porque una clase por cada párrafo, podemos llegar hasta el final del semestre. Ya lo sé, pero está, bueno. El lunes vamos a comenzar. Ahora les paso ahorita, tener un poquito paciencia.